a ustedes yo les mandé una actividad para hacer. Hola Marco. La ¿Cómo estábamos haciendo en mandar? clase, profe. Ah, bueno, no, es que yo hice otra actividad que se le mandé a los otros chicos, ¿sí? Tenemos dos opciones, o la hacemos juntos ahora, o se las doy para que traten de hacerlas ustedes. Eso sería dos opciones que les puedo dar. Profe, Eh, en por- teoría hoy ¿Querés empezaba que como hagamos? un tema nuevo, algo así. claro, sí, sí, Con el sí, hoy relevamiento de arranca. los agentes de riesgo. Exactamente, usted lo ha dicho, ¿sí? Vamos a Bueno, proyectar. por lo menos anoté el título, de algo me acuerdo. No, no, son la número uno, son la número uno. El otro día me pasó algo de la cual la coordinadora fue testigo, ¿sí? Tenía un montón de alumnos que no sabíamos que si estaban, no estaban, si participaban, no participaban, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer preguntas así como al aire, ¿m? Y nos encontramos que varios de esos alumnos sí estaban, cosa que estaban, pero no podían responder nada a lo que le preguntábamos, ¿sí? Entonces, fue ahí donde tomamos como una decisión, decimos, che, a ver, o nosotros estamos fallando o hay algo que no está funcionando. Entonces, yo les voy a mandar, les voy a mostrar ahora, ¿sí? Les voy a mostrar. Les voy a mandar esto, ¿sí? Pero esto me gustaría que lo hicieran considerando lo que hemos visto en la clase esta, ¿sí? En la identificación, cuando hablábamos de higiene industrial, dijimos que ya teníamos los tres pilares, ¿sí? Identificación, Sí. evaluación y control. ¿M? Y lo que a mí me interesa que ustedes trabajen en esto es sobre el control, ¿sí? Y lo vamos a leer todos juntos ahora. A lo mejor nos puede servir como para hacer una clase de debate, digamos. Dice, nos encontramos trabajando en una empresa dedicada a la fabricación de materiales de limpieza. Desde el servicio de prevención propio se realizó una evaluación de contaminantes químicos y en el informe ha quedado reflejado un contaminante que supera el valor límite de exposición permitido. ¿Está bien? El empresario nos consulta sobre las posibles medidas preventivas y métodos de control que debemos implantar para garantizar la salud de los trabajadores en la empresa. Entonces, vamos a analizar, a ver si entendimos bien. Ya se hizo la identificación, ¿o no? Volvemos a proyectar acá. Dice que es Sí, en la sí. empresa de gas. Aparentemente ya se hizo la identificación, se evaluaron los contaminantes químicos, ¿sí? Y hay un informe que refleja que los valores límites están por encima de los valores límites de posición permitido. Entonces, a ver, se hizo la identificación y ya se hizo la evaluación. ¿Está bien? ¿Es así o no es así? Sí, sí, tenemos que ir por el ¿Sí? tercer Profe. pilar. Sí. Entonces, lo que nos pide el dueño de la empresa es que hagamos ¿qué? Control. Los controles. Medidas preventivas y métodos de control. Exactamente. Entonces, en base a lo que nosotros hemos visto en clase, que son estas, ¿qué podemos hacer? Definido por la jerarquía de control, tenemos distintos tipos de controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, control de equipo de protección personal. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces ahora yo le hago la siguiente propuesta. Dice, detalla las medidas preventivas para el origen, el medio
para el origen, el medio ambiente y el receptor. ¿El origen qué es? Vengamos acá. El origen es de dónde viene la La contaminación. causa. Claro, ¿de dónde viene? Si Oh. viene de un producto químico, lo podemos eliminar, lo podemos contener, lo podemos... ¿Se entiende? Visto de esta manera, acá, yo ya lo tengo resuelto, ¿no? Dice, al detectar la presencia de un agente contaminante en niveles por encima de lo permitido, debe evaluar las medidas de protección y existir las modificaciones necesarias para garantizar la seguridad. Ahora bien, fíjese, vamos a ver del origen. En el origen, ¿sí? En la fase de diseño de una instalación en donde podemos planificar la protección de la salud, tenemos que ver el proceso productivo y ver si Claro. podemos modificar algo del proceso Si hay productivo, una falla en el porque ese proceso. es el origen de la contaminación, ¿sí? Ver si podemos encerrar al proceso productivo, ver si podemos aislar el proceso, ¿sí? Y otra es eliminarlo a través de una extracción localizada. Conclusión, si venimos acá, estaríamos en la parte de modificar el entorno de trabajo, sistema de ventilación, encapsulamiento, sería controles de ingeniería. ¿Sí? Estaría dentro de controles de ingeniería. Entonces tenemos, volvemos acá, ¿sí? Tenemos, podemos modificar el proceso y bueno, eso es lo que le vamos a proponer al tipo. Es decir, bueno, modificamos el proceso con alguna automatización, ¿sí? Lo vamos a encapsular, lo vamos a encerrar el proceso, viendo la posibilidad de que sea en un ambiente controlado. ¿Se entiende? Como es, por ejemplo, en un proceso de cabina de pintura. Eso es un encapsulamiento de la cabina de pintura. ¿O no? Sí, sí, correcto. ¿Sí? Aislar el proceso, es decir, bueno, a ver, yo vengo con un proceso y como un proceso muy contaminante, lo hago en otro sector y que no me contamine toda la planta. ¿Sí? Lo hago en un sector totalmente, ¿ve? En un edificio aparte, puede ser en proceso que sea especialmente presencia de un solo trabajador, disminuyendo la cantidad de afectados. Y por último, ¿sí? La extracción localizada. Sí, bueno, listo, esto contamina, listo, todo este aire lo tiro afuera. Ya después veré qué hago con ese aire, si lo proceso o no lo proceso. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿sí? Estamos hablando de medidas de preventiva sobre el origen del riesgo. ¿Se entiende? Sí, Después sí. dice, ¿cuáles serían las medidas preventivas sobre el medio ambiente laboral? ¿Mm? Medidas preventivas sobre el entorno. Bien, vamos a analizar eso. Medidas preventivas sobre el medio. Fíjense a quienes aparecen. Limpieza y orden. ¿Sí? Ventilación general. Aumento de distancia entre el foco emisor y el receptor. Usted va a decir, pero es más o menos lo mismo que decís acá, ¿o no? Porque, Sí, a ver, también. limpieza y orden no, pero por ejemplo, ventilación general y sistema de tracción es lo mismo, ¿o no? Sí, Sí, Pero lo que yo hago en esta ventilación general consiste en la dilución del aire contaminado con aire limpio. Puede ser natural, puede ser por convección. O sea, básicamente veo otro tipo de ventilación que no sea estrictamente la extracción. Claro, un tipo de ventilación más específica para el lugar puntual. Exactamente. Como puede ser, por ejemplo, un ambiente en donde tenga en la parte superior, entre el sur y el norte, ventanas abiertas. Entonces, el mismo aire del día, el mismo corriente de aire natural, me va a generar un venturi y me va a sacar. ¿Se entiende? Sin necesidad de tener una extracción localizada. Una extracción localizada podría ser un extractor pegadito ahí, por ejemplo, en el caso de una carpintería, se le pone una aspiración directo ahí mientras está cortando y va chupando todo lo que, para que no se quede en el ambiente.
y no tener que aspirar todo el ambiente. No sé si se va entendiendo la dinámica, Sí, ¿sí? sí. Enfocamos primero por el proceso, después enfocamos por el ambiente, ¿sí? Por las condiciones del medio ambiente. No tanto en el proceso, sino en el ambiente donde yo estoy haciendo el trabajo, ¿sí? Y el aumento de distancia entre el foco emisor y el receptor, ¿m? Es una forma de generar una barrera física en la contaminación, en el acceso a la contaminación. ¿Se entiende? O sea, yo para poder hacer esa maniobra no necesariamente tengo que, tengo que estar en el ambiente. Puedo estar atrás de una ventana y de este otro lado de la ventana poder hacer las maniobras de apertura y cierre de válvula sin necesidad de estar al lado de la máquina. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Sí. Sí, Eso sí. sería actuaciones del medio ambiente. ¿Y qué es lo que me falta? ¿Cuál es la última? Persona. Las personas. ¿Sí? Preventiva. El equipo de PP. El equipo. ¿Sí? Entonces, en los equipos de PP, y bueno, ahí ya trabajo sobre el trabajador, ¿sí? Formación, rotación, encapsulamiento de trabajador y equipo de protección personal. Conclusión, esto es algo que les puede pasar. Esta es una situación que les puede pasar y yo les voy a explicar por qué. Normalmente, cualquier empresa que tiene algún problema o algún empleado considera de que lo están contaminando, ¿sí? Lo primero que hace es hacer una denuncia en el ministerio, ¿o no? Sí, Y sí. dice, che, Sí, mirá, sí. acá, no sé, estamos aspirando gases contaminantes todo el día, que el dueño no hace nada. Entonces van, le hablan a los de gremio van, puk, le clavan la denuncia en el ministerio. ¿Qué hace el ministerio? Va, se presenta y mide, Es una se pone a medir. inspección. Exacto, hace una medición. Con la medición hace un acta y en esa acta pone que los trabajadores están en condiciones. Entonces le dan 30 días, 60 días, 90 días para que lo resuelva. ¿Y a quién llama el tipo? Y La lo va a persona. llamar a ustedes. Y les va a decir, tengo este problema. Entonces usted tiene que saber poder encararlo. ¿Sí? Por eso está bueno este ejercicio. Yo se los voy a mandar, ¿sí? Se los voy a mandar ahora con la coordinadora estrella de CIRELEF. No sé si la conocen. Ah, no, no está escuchando. Mejor. Se lo voy a mandar con ella, ¿sí? Sí, sí, Así. estoy. Es la coordinadora estrella porque no falta ningún partido, está todos los días en clase. La 10 Eh, puesta. sí. Eh, entonces agarro, se lo mando a ella y les voy a mandar. Voy a hacer así para que. Les voy a mandar así solito, para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y les voy a mandar el resuelto, el que vimos recién, ¿sí? El ejercicio resuelto. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan. Hay un concepto en educación que se dice que yo no aprendo copiando. Y eso es un error. Yo sí aprendo copiando. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que los autos que se fabricaron después de Ford los hicieron, se pusieron a hacer todo el desarrollo de cero? No, se lo copiaron a Ford. ¿Entendés? Los japoneses hicieron el Toyota copiándole a los vehículos, a los problemas que tenían los norteamericanos. Le copiaron y hicieron un vehículo. Y hoy se posicionaron mejor que vehículos que ellos. ¿Sí? Toyota le saca el primer lugar a la camioneta reconocida mundialmente que fue la Ford.
¿Cómo lo hizo? Copiando. A ver, copiando se aprende mucho, pero copiando, aprendiendo, no copiando para salir del paso y zafando. ¿Está bien? Razonando. Entonces, claro, razonando. Miren, yo trabajé un tiempo en una fábrica de tractores. En una fábrica de tractores en Las Varillas, no sé si la conocen. Y vino una vez un máster en máquinas agrícolas de España a capacitar a todos los ingenieros. Y lo primero que nos dijo, dice, ¿ustedes saben cuánto tiempo tiene John Deere para desarrollar un tractor? Dice, 5 años. Dice, ¿ustedes tienen 5 años para desarrollar un tractor? Cuando ustedes desarrollan el tractor a los 5 años viejos, dice. Entonces, el problema, dice, no es que ellos tengan más plata. El problema es que ellos están mucho más evolucionados que ustedes. Entonces, ellos hoy están diseñando el tractor que van a sacar de acá a 5 años. Mientras que nosotros hoy tenemos que sacar el tractor que ellos sacaron el año pasado. Entonces, es imposible que los alcancemos, dice. Es imposible. Lo que tenemos que hacer es ser buenos copiando. Así hicieron los japoneses y mire lo que hicieron. A ver, tan mal copiando no te va, sino miren los chinos. ¿Cuántos vehículos chinos hay hoy en el mercado? A mitad de precio que los otros. Está bien. Vos me podrás decir, sí, hay cada artefacto, pero hay algunos que son buenos. No No todos los solamente chinos es copiando, malo. mejorando también, ¿eh? Porque Es bueno, seguro, copiar seguro. y mejorar o innovar en la copia, Bueno, digamos. ¿saben por qué en Argentina son tan reconocidas las sembradoras? Porque Argentina, a diferencia de otros países, tiene todo tipo de suelos, ¿sí? Entonces a nosotros nos traen una sembradora de Estados Unidos y acá en Argentina no funciona. Entonces, ¿qué hacen los de acá? Agarran esa, por ejemplo, hay una marca de sembradora John Deere, ¿sí? Hay un modelo de sembradora John Deere que una fábrica argentina la copió, la mejoró y vendió más sembradora que John Deere. Vendió más sembradora porque anda, ¿se entiende? Entonces, hay que ser bueno en eso, digamos. Hay que ser bueno en eso. Eh, hay todo un tema ahora, no sé si lo han escuchado, con el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Que no, que todo el mundo usa la inteligencia artificial, que ya nadie piensa, que la inteligencia artificial, que en la facultad todos los chicos hacen los trabajos con inteligencia artificial y no hacen nada, no generan nada. La inteligencia artificial comete errores, aunque ustedes no lo crean. Porque si yo le pregunto mal, me responde mal. Sí, Ahora, si yo no sé, la inteligencia artificial para mí, ¿qué va a hacer? Y sí, será así. Y a lo mejor estoy diciendo una cansada. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental aprender, leer, entender, razonar. En todos los libros dicen lo mismo, chicos. ¿Saben qué es lo que no hay en el libro? Criterio profesional. En los libros, ningún libro hay criterio profesional. Eso se lo van a hacer ustedes. Yo los puedo ayudar en ver cosas, analizar, ir orientándolo, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un profesional bueno y un profesional malo? El criterio profesional. Si no hay un buen criterio profesional, no puedes ser un profesional bueno. Y eso lo vas a desarrollar solo. No te queda otra. Bueno, yo ahora ya le estoy mandando a la coordinadora esa actividad para que la puedan hacer. Es bastante entretenida, ¿sí? Eh, Les recomiendo que la hagan tranquilo, ¿sí? Que no se hagan, no se preocupen demasiado.
¿A dónde está? Pero Acá. más que nada que usemos la lógica. Razonamiento, ¿sí? Más que nada, quiero que usen el razonamiento. Si ustedes logran razonar las cosas, esa no te lo olvidas más. ¿Se entiende? Si vos lograste razonar algo, no te olvidas nunca más las cosas. Pero bueno, el razonamiento viene de decir, bueno, a ver, yo leí esto, leí aquello, entendí. A ver, todo lo que hablamos en clase, nosotros, eso es parte del conocimiento que ustedes van agarrando, digamos, los conocimientos y lo van construyendo. ¿Se entiende? Si ustedes no lo pueden construir, entonces claramente, ¿sí? No me queda otra que ver la posibilidad de que lo desarrollen de otra manera. O sea, me llama un cliente que tiene un problema y si yo no tengo criterio profesional, no le voy a poder resolver el problema. ¿Sí? A mí me gusta Francisco porque Francisco trabaja de esto y a él todo lo que yo digo creo que ya le ha pasado. Espero que ¿Me sí. escuchás? ¿Me Sí, escuchás, Marco? sí, 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 Ah, sí. porque tengo otra máquina y no sé si en esta se me escucha o no. Y es tal cual decís vos, el cliente cuando ve que estás seguro con la persona que trata, te contrata y te sigue y después inclusive hasta te puede recomendar. Ahora, si vos vas y ve que vos titubeas o que no hace bien las cosas, listo, ahí se te cierra el circuito, es Sí, clarísimo. sí. Inclusive vos con el criterio profesional podés resolver cualquier cosa. ¿Me entendés? Vos tenés que ser consciente de la situación, entender la situación y decir, bueno, déjamelo estudiar, porque a lo mejor vos no te acordás, suponete que vas al tipo y no te acordás todo lo que viste en clase, porque tampoco te acordás todo lo que viste en clase. Entonces vos agarrás, ves la situación, qué sé yo, listo, decís, no, sí, te entiendo, sí, sí, entiendo tu situación, entiendo claramente. Bueno, mira, hagamos una cosa, déjame hacer todo un análisis de esto, dice, y yo después te hago un informe. ¿Sí? Y bueno, pero vos qué opinás. Bueno, no, pero vos déjame que yo te haga un informe. Entonces vos tranquilo en tu casa, con la fotito que sacaste, con la situación, con el informe del ministerio donde dice las cosas, te sentás y decís, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Perfecto. ¿En qué materia lo ubico? Lo ubico en el marco, listo. Busco los apuntes del marco, listo, los tengo acá. A ver. Esto es tal cosa, y vas identificando. Y el problema que parece una pelota así grande, lo empezás a desmembrar en todos problemas chiquititos. Y ahí lo vas resolviendo. Eso es el criterio profesional. ¿Sí? Porque si Sí, sí. no, entras a decir, no, esto es una gilada, no, esto se resuelve así nomás, no te preocupes, ¿me entendés? Y voy a decirle, no, che, yo tengo un quilombo bárbaro, me quieren cerrar la fábrica, y este viene a decirme que esto es una boludez, y no es una boludez, para mí no es una boludez, ¿entendés? Entonces vos le decís, mira, déjame analizar bien la situación. Más o menos, yo eso lo aprendí de los médicos. Cuando vos vas al médico, el médico te escucha, te analiza, te revisa, te hace estudios y después saca recién una conclusión. No es que vos llegas al médico y te dice, a ver, Marco, ¿vos por qué hablas así? No, tenés bronquitis. No, no te dice eso el tipo. ¿Entendés? No es una cuestión de adivinanza. Te dio review por bronquitis y después, no, no era bronquitis. Ah, no, bueno, no era, qué sé yo, tiene problema en la vía respiratoria. Y va de nuevo con la. Ah, no, qué sé yo, tiene problema en la amígdala. O sea, no podés andar adivinando, ¿entendés? Entonces vos tenés que hacer un escenario, un diagnóstico. Tenés que tener un panorama claro. No sé si se entiende. Y después la otra, todo este grupo de profesionales que van a salir de acá,
son siempre un libro de consulta, chicos. Yo siempre digo, los grupos de estudio son un grupo de consulta. ¿Saben la cantidad de grupos que tengo con profesionales en donde se te abre un libro o tenés decís, che, acá hay algo que se me está escapando? Y vos lo mandás y decís, che, miren, me pasó tal cosa, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que puede ser? Y genera un debate y no es lo mismo una que 50 mentes. ¿Se Ah, está entiende? muy buena eso. Entonces, eso funciona y es muy bueno porque te ayuda a estar en un entorno de gente que está haciendo lo mismo que vos. Por eso yo siempre digo, los grupos de estudio son grupos, digamos, donde si llega un mensaje es porque alguien tiene un problema. Los grupos donde te mandan, hola, buen día, qué lindo hoy, hay solcito, miren el meme pateando la pelotita. Esos grupos, déjalo para los amigos que mandan boludez todo el día. Que esos grupos, viste, te llegan mensajes y no le das bola. ¿Me entendés? No le das ni troco bola. Eh, los grupos estos son grupos donde si llega un mensaje, léelo porque hay alguien que puede estar necesitando que lo ayude. ¿Me entendés? Eso ténganlo en cuenta porque siempre es bueno. ¿Mm? Bueno, ya No, se lo mandé a María, los dos archivitos. Uno la consigna sola y otro donde está todo, ¿sí? Un poco lo que vimos recién. Eh, yo arrancaría viendo la consigna sola y viendo qué es lo que puedo hacer. ¿Está bien? Y después me autoevalúo. Después voy a todo lo resuelto y digo, ah, mirá esto, mirá lo otro. Esto es para cada uno de ustedes. No tienen ni que presentarlo ni nada. Ya se Es los para, envié, Marcos, a los bien, chicos. es para que lo hagan, digamos, cuando, iba a decir cuando tienen tiempo libre, nunca tienen tiempo libre, pero, digamos, cuando quieran. Ahí está, cuando puedan. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar ahora. Profe, Sí, no, yo por lo que decía recién, sí. yo, bueno, todo este tiempo siempre lo consulté a Francisco y como decía recién, y bueno, me ayudó Ah, mucho preguntarle a él. ¿seguro? Sí, sí, sí. No, eso está bueno. Y después, bueno, eh, también el hecho de tener gente así de confianza que vos le podés preguntar o le No, pues podés yo no hacer. lo conocía, de antes no lo ¿Eh? conocía y bueno, un día me hacía falta una ayuda y bueno, le mandé un par de mensajes y se demoró, pero bueno, después me ayudó un montón. Y sí, imagínate que estamos todos trabajando. Imagínense de todos los grupos que estoy yo y todas las consultas que tengo por día. Tremendo, ¿eh? Algunos esperan, no le queda otra, no hay opciones, o sea, no puede estar, pues si no pasás a ser un tipo que responde preguntas todo el día y no te alcanza para comer después. la A IA va a veces ser no un se puede, porón. ¿no? A Bueno, veces no se puede hacer todo. no, a veces no se puede ¿Cómo hacer andas, todo. Adrián? Bien, bien, Bueno, Fran. vamos con relevamiento de agentes de riesgo según la resolución de la SRT, ¿sí? 466/9 y sus modificatorias, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué es el relevamiento general de riesgos laborales, o también conocido el RGRL? Creo que habíamos estado viendo algo, sobre todo la planilla, acá, creo que la tienen, ¿o no? Puede ser que se las haya mandado. Sí, profe, sí le mando. Sí, lo Sí, mando. Bueno, profe. para que vean esto, es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto no es municipal, esto no es
provincial. Esto es nacional. Por eso tiene el cubito nacional. ¿Sí? Quiere decir que esto lo tiene que cumplir todo. ¿Sí? ¿Le guste o no le guste? Normalmente no les gusta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este relevamiento general? ¿Qué dice? Es una herramienta normativa, ¿sí? Establecida por la SRT, ¿sí? Que exige al empleador que informe los riesgos existentes en cada establecimiento. ¿Qué es lo que habíamos estado viendo? ¿Se acuerdan que lo habíamos estado viendo? Donde estaban la infinidad de cosas que había que llenar, infinidades. Eran, no sé, miren, son 59 y esta es la 2 recién. O sea, es una guasada de datos que hay que cargar, ¿sí? Que esto básicamente se te simplifica mucho más cuando ya lo hiciste varias veces, ¿o no? Sin lugar a dudas, ¿sí? Pero bueno, la primera vez te puede llevar, te puede llevar un tiempito. Sí o sí, cada casillero tiene que marcar una opción. No, porque si no entra no alcanza, digamos, a tu servicio, no aplica, le pone no aplica. ¿Se entiende? Por ejemplo, Sí, profe. se realizan exámenes periódicos. Si vos le pones no, tiene que explicar por qué no. Y acá te dice las normativas vigentes. ¿Sí? Vos tenés la ley 19.587, que es la ley de seguridad y higiene industrial, ¿sí? Que sería la Biblia para ustedes. ¿Sí? Y después tenés las resoluciones 43 y 54, que si me preguntan qué dice, no tengo, yo tendremos que buscarla. Esto está bueno, poder ir haciéndose, digamos, de esas resoluciones, de los artículos, de los decretos reglamentarios. Ahora, hacer una planilla de esta es un huevazo, o sea, es una cosa, un laburazo, digamos. ¿Sí? Porque, a ver, gente que ya conoce, la hace más rápido, porque ya sabe qué son los decretos, ya lo hizo 2 o 3 veces. Podríamos hacer una como trabajo final de la materia. ¿Qué opinan? Profe, Y sí. ¿Vos Sí, hiciste alguna, Francisco? No, no, no. No, no. Podríamos No. hacer una. ¿Qué opinan? sí, profe, estaría buenísimo. Hay Bueno, que saber si bien todas las leyes, todos los decretos, no, todo. bueno, lo que pasa es que hay que agarrar y decir, bueno, a Sí, ver, sí. no sé, el Marco, lugar, sí, perdón, ¿vos le enviaste al grupo? ¿Le enviaron? Porque yo la verdad que no le pude, no le descargué, no le vi. fíjate, pues se lo mandé a María y en el María dice que lo grupo. mandó al grupo. WhatsApp. Ahí te lo Perfecto, paso, Diego. gracias. Quizá vos, Dale, Diego, Joana, gracias. te han eliminado por tener menos pelo que yo. Hay discriminación acá, hay mucha... Eso se llama No, bullying, profe, está ¿ves? re peleador hoy, no discriminación. Sí, Peleador se vino hoy. eso se Con la llama bullying. peluquería, me parece que usted tenía un problema con la peluquería porque está a full con el peluquero. Che, no, vos sabés que yo nunca había visto bullying virtual. Es la primera vez que veo bullying Para virtual, mí que el peluquero le tiró indirecto, le cobró el doble porque por la pérdida de Sí. tiempo, perdió No, cliente. es que yo Claro, le Sí, se sí, dije, no, enojado, ha quedado algo, enojado. yo le algún voy a problema contar, hubo ahí. yo le voy a contar, yo le voy a No, contar. y lo peor El que se la estaba al agarra con lado otro mío, pelado. el que estaba al lado mío tenía así más o menos el pelo como Franco Morán, ¿lo ven ahí? Ahí lo muestra bien Franco el pelo, ¿sí? Y, y yo tenía el pelo un poquito más largo que Diego, poquito más largo, ¿sí? A él le cobro lo mismo que a mí, le digo, pero no cobra por trabajo realizado, le digo. Claro, no, no. No, es No, por está mal. cabeza. No, estamos todos locos. Así no es negocio. Así me voy a dejar el Para mí que pelo era por cara largo. de Bueno, déjate cliente. que
te tienen que dejar crecer pelo para la próxima, entonces. Sí, Tienes el pelo más no. largo. Me dejé el pelo como Canigia. Bueno, no, Canigia no conoce nadie quién es Canigia, pero bueno. ¿A vos te tocó hacer una planilla, Marco, ¿Cómo de que esa? no, No, profe? nunca. Bueno, yo qué sé, el 86, ¿quién nació antes del 86 acá? Yo. Mira, Yo, somos 4 o 5 nomás. No, El yo resto, nací después, mira, pero Cordy. sé mira, quién es son Canigia. varios. Yo también Lucía nací se después, ríe. pero lo Ah, conozco. Pero Lucía se ríe Yo diciendo, esta también manga nací, viejo, nací ¿qué hay después, en lo esta conozco. clase? Esta manga viejo, ¿qué hay acá? Nací en el 93, dice. Claro, somos todos viejos. Pero bueno, Lucía, ¿entendés? No, nací en el 98. 98, en el 98. Yo estaba viendo verano en el Puede ser 98. nuestra hija ya, Marcos, profe. la Claro, pregunta correcta es, ¿quién vio el gol con la mano y el segundo gol a Claro. los ingleses? Esa es la pregunta. ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Quiénes los pudimos ver en No, vivo a ese Sí. gol? En no, vivo, Pedro, en sí. vivo. En Realmente fue vivo, hermoso. No, en no. vivo. Eso, Y, eso es de otro planeta, es el barrilete cósmico. Sí, sí. claro, pero eso es, y quién sabe quién es Ardile, por ejemplo? Sí, La sí. Pepona Renal. La ¿Viste? Pepona. Mira Los cómo he se sentido ríe. nombrar, me han contado. Ya Fuera de parecimos lo de Belville, a Tinelli, Kempes no lo registra nadie. ¿A Kempes? Deporte en Sí, el es recuerdo. decís, ¿sabés quién es Kempes? Sí, un estadio. Te dicen, nah, estamos todos locos. Franco, tenés la mano levantada, perdón. Decime. Sí, profe, una consulta. ¿Hay alguna página o de donde se pueda buscar toda la bibliografía esta, todos los artículos que menciona acá el formulario? ¿Algún lugar donde uno pueda Eh, consultar cuando se encuentre con esta duda y diga, uy, ¿qué es lo que dirá ahí? no, lo que podríamos hacer, si les parece bien, es tomarnos algunas clases como para ir viendo esto, si quieren. Decir, bueno, qué sé yo, a ver, vamos a agarrar, a ver. Profe, yo, Porque no sé, yo particularmente sí. estoy justo con el celular, entonces me es imposible porque tengo que salir de la No, clase está para poder bien, no, verlo. no. Pero si es otro día, yo la descargo y de ahí me es re fácil ir viéndola. Sí, pues son un montón. Tiene el artículo Sí, 3 no del hay problema. decreto reglamentario 1338/96. A ver, tampoco tenés que ir a ver esta del artículo 3 si te preguntas si dispone de servicio de higiene, seguridad y higiene industrial. ¿Me Ah, bueno, entendés? O pero sea, es sí o un no, ejemplo nada más, Una listo. porque pregunta, una Sí, pregunta, Marco. Cuando vos querés habilitar el establecimiento, ¿tenés que presentar estas planillas? ¿Es así? bien, esa pregunta está genial porque justamente acá dice. Se presenta el formulario en distintos anexos donde el empleador declara agente de riesgo, cumplimiento normativa, papá. El objetivo es que la ART, Acá no quiero más nada arriba de la mesa. se Ujú. enojó la coordinadora. Coordinadora tiene el micrófono abierto. Vamos, María. Bravo la Se coordinadora. enojó ¿Vieron? la No, Le no, hizo enojar, le hizo enojar el profe y ahí quedó, ahí pagan el pato todo. no, está enojadísima, está. No era, vemos que tiene dos caracteres diferentes. Ahí está, ahí la silenciamos porque está enojada mal, no, ni nos escucha. Dice, objetivo, que la ART, ¿sí? La aseguradora de riesgo de trabajo, y la SRT, ¿sí? Pueden tener visibilidad de los riesgos para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Es por eso que se hace la planilla. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el marco normativo de esa planilla? Bien. La resolución 46309 y sus modificatorias, no, fíjese que nosotros de 463, ¿sí? Y sus modificatorias, es la 463/9, es la norma base. Establece, digamos, las obligaciones que tiene que presentar el afiliado antes de afiliarse a una ART. ¿Está claro? O sea que esa planilla, si vos te vas a afiliar a una ART,
la debería presentar. Y usted me va a Perfecto. decir, ¿pero es obligatoria? Y es lo que dice la ley, ¿viste? ¿Qué sé yo? La ley también dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Bueno, esa es la ley de coso, de los 10 mandamientos. ¿Mm? Profe está disparando para todos lados hoy. Y sí, No, bueno, no. es parejito, es parejito. Yo quiero que ustedes se interioricen en la materia, que no se me duerma, que no se me Los aburra. antibióticos lo ponen violento. No, sí, estoy muy pichicateado. Recién escuchamos una conversación coordinador suya, estaba al aire. Estaba violenta la situación. ¿Oh? Sí, le escuchamos. Usted haga ponerse un cartelito que diga en el aire, así como las radios. Bueno, Entonces, lo vamos a hacer. cuando rete a alguien, mire el cartelito antes y Listo. después escúchese que enojada estaba. Diga que yo ahí hábilmente hice así ¡tuc! Y la muteé enseguida. Ah, no me Bueno, había dado cuenta. Ah, pero se bueno, escucha el entonces. cintazo nomás. Ahí después cortó el profe. Y va, entonces, esta resolución, tenés que presentarla antes de afiliarse a una RT. Y ahora yo les pregunto, ¿existe alguna empresa que tenga empleado y no tenga RT? Sí. Seguro que sí, Sí. Bueno, hay empresas. hablemos del común de las empresas. Se supone que todas deberían tener. Y claro, a ver, yo tengo una casa de comercio, tengo 5 empleados y yo les pongo una RT, ¿o no? Le llega a pasar Sí, cualquier cosa viniendo a sí, trabajar, sí, gatilla sí, tuyo, sí, ahí sí, está la RT, ¿o no? sí, Inclusive la RT, si la persona falta más de, no sé, creo que 10 días, la RT se hace cargo de pagarle el sueldo. ¿Sabían eso, no? Entonces, bueno, no es tan mal negocio tener una RT. Bien, la 529/9 modifica algunos plazos y condiciones respecto a la renovación de la afiliación, formulación del remanente y consecuencias del incumplimiento, que ya las vamos a ver. La resolución 81 y 19, fíjese que todo lo que estoy poniendo acá, 81, 19, modificatoria, ¿sí? Trae una herramienta nueva, sistema de vigilancia y control de sustancias agentes cancerígenos, ¿sí? Vendría a ser como un agente nuevo químico. Amplía y actualiza los distintos listados de agentes cancerígenos e incorpora procedimientos de información, código de agente, etcétera. Otras normas complementarias están las leyes de riesgo de trabajo, higiene y seguridad en el trabajo. ¿Está bien? Entonces, vamos nuevo. ¿Es obligatorio presentarlo? sí, sí, Sí. Sí, 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 lamentablemente sí. Si venimos acá, lo primero que dice, el presente reglamento debe ser completado obligatoriamente. Fíjese, lo pone ahí obligatorio. ¿Sí? Estamos hablando, esto es una resolución, ¿sí? Nacional, o sea que no nos queda otra que cumplirlo obligatoriamente en todos sus campos por el empleador profesional responsable, revisando los datos, así considerado carente de declaración jurada. El relevante debe ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa para empleadores cuya actividad desarrolle en embarcación en la misma está considerado como establecimiento. En caso de empresas de servicios eventuales, deberá llenar declaración jurada en todos los campos correspondientes, debiendo consignar con separado el nombre, relación social. Fíjense, en caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad. Quiere decir de que si yo hago un evento, por ejemplo, hago un evento, vamos a poner, qué sé yo, Cosquín Rock, ¿sí? Yo lo debería presentar. ¿Se entiende? sí, sí. Debería presentar la planilla.
te vuelvo a decir, es lo que dice la ley. También la Sí. ley dice que no va a poder bajar música gratis de internet. La tendrías que pagar. Eso también lo dice la ley, ¿o no? El tema es que te podés evitar un gran problema si no lo presentan. Bueno, esto es como tener el seguro del auto. Claro, claro, tal Si no cual. pasa nada, el seguro del auto es un gasto, ¿sí? Ahora, si pasa, y es una inversión. Sí, Entonces, bueno, no es tan así librado al azar esto. ¿Está bien lo que digo? Vamos a sí. tratar de avanzar un poquito más y ya los libero. El objetivo del relevamiento. Detección de peligros. ¿Sí? Identificar los agentes, condiciones de riesgo, químico, físico, biológico. ¿Ven? Acá volvemos, en este caso, ¿a qué tipo? A la identificación, a la detección. Acuérdense cuando veíamos acá, ¿m? Químico, físico, biológico. Los agentes de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la planilla? Identificar los agentes de riesgo. Físico, químico y biológico. Y le agrega los ergonómicos también. Información para prevención en los datos recolectados para la RT y la SRT pueden sugerir, auditar, controlar medidas de mitigación y riesgo. O sea, pueden venir y decir, bueno, a ver, esta es la planilla que usted presenta. Vamos a hacer eh, una, una auditoría. A ver si lo que puso la declaración jurada está bien o está mal. ¿Y quién lo va a hacer? Y normalmente lo debería hacer la RT, que es la que te está cubriendo, ¿o no? Sí, Es como decir, viste, cuando vas a asegurar el auto, te dice, bueno, mándame foto para ver que el auto está entero, viste. No mandan la foto del auto entero, a los 2 días el auto está todo destruido. ¿Está? Cumplimiento normativo. Garantizar que la empresa cumpla con leyes, decretos y normas de higiene y seguridad de trabajo. Y acá miren esta palabra. Y evitar sanciones. Porque el no cumplimiento de la ley. Porque, a ver, suponte que pasa algo. Vamos a poner un ejemplo que pasa algo. Y viene la RT y te dice, bueno, a ver, ¿dónde está la planilla de relevamiento de agente de riesgo? No la hice. Entonces va a venir la SRT y le va a decir a la RT, bueno, a ver, ¿a dónde está la planilla? Y no la hice. Y fíjese lo que dice acá. ¿Dónde estaba? Que lo puse por ahí yo. Hay que presentarla al momento de afiliarse a la RT. Entonces, a ver, si el tipo te afilió a la RT y vos no la presentaste, la RT es tan culpable como vos. claro. Los dos no cumplieron con las resoluciones, ¿o no? Sí, Bueno, ¿lo puede pasar? ¿O no? Entonces, claramente, y bueno, te van a sancionar a vos, lo van a sancionar a la RT. ¿Sí? sí, Y acá sí. viene esta parte, actualización constante. Cada vez que cambien los procesos, se incorporen, perdón, se incorporen nuevos agentes o cambian las condiciones de trabajo, hay que actualizar el planilla. Saca la cuenta, ¿no? Saca la cuenta. Entonces, Profe, le bueno, pregunto, sí, te escucho. usted cuando va a hacer una inspección de la empresa, no es necesario Sí, que complete las 57 hojas. Tiene que poner, armar una planilla usted y, y poner los riesgos que están presentes, ¿no? eso es lo que Algo vos así me habían decís. explicado a mí en la otra carrera. En vez de poner Bueno, las vamos a ver qué 57 dice hojas que la... son eso, ¿Qué o te armar la parece? planilla de los riesgos presentes que tenés en la empresa. Está bien, me parece muy bien.
Me parece muy bien. Sin Así embargo, dice, estábamos haciendo con ¿está la, bien? No, con la no. tesis. Y ellos te mostraron el anexo 1 de la resolución. Sí, Mira lo habíamos que visto, dice. no me acuerdo ya tanto. El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todo su campo. Ok. O sea, ¿cuál es el que sacarías vos? Decime para saber basado No, en no, qué. porque hacemos visitas a A las ver, empresas sí. y armamos el relevamiento nosotros de Mm, riesgo de los sí, sectores que nos habían tocado de la empresa y sí. en vez de poner la planicie completa, hacíamos, o sea, los riesgos que estaban presentes. Esos eran los ítems que nos habían dado, en ¿Y vez de presentar todo al final. eso quién te lo pidió así? En la otra facultad que estaba estudiando, ¿Cuál es la otra facultad? ¿La Politécnica? no, ahí la cosa, en el comercial estaba, el plan viejo. Está Y no bien, recuerdo más, después voy a ponerme a buscar la tesis y te muestro. Pero así bien, habíamos hecho, si no recuerdo mal. pero no es lo que dice la La resolución. ley, obviamente, sí. Sí, lo entiendo. Ese sería el problema. O sea, está bien lo que vos planteas, sería una cuestión lógica, pero la resolución no lo contempla eso. La resolución en todo caso tendría que decir, llene la planilla y ponga lo que corresponda, y lo que no corresponda, sáquelo. Y no Claro. dice eso, no lo dice. Eso te lo puede rechazar la superintendencia cuando lo presentás, si faltan campos de llenar. No te lo En contempla, realidad digamos. la superintendencia no te lo recibe, no es la que Claro, pide esta planilla. La que te lo debería pedir y exigir es la ART. claro. O sea, vos no podrías contratar una ART si no le presentás esta planilla. Todo esto plan, claro. Y el formulario tiene que contemplar todos los puntos. Y el formulario tiene que estar, todos los ítems tienen, todos los Claro. casilleros tienen que decir algo. En el caso de lo que no estaría contemplado, le pone no aplica. No aplica, claro. Y una ¿Se declaración entiende? jurada. Es una declaración jurada. No aplica. Esto no aplica a mi empresa. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy yo es que las normativas son o sea, las normativas están hechas. Ahora, si se cumple o no se cumple, ya es otra cosa, chicos, ¿no? Esto, entre la realidad y lo que dice la ley hay un abismo. No debería, no Una cosa debería, que no se porque, puede y otra cosa que no se debe. claro, pero no debería, digamos, una RT, no debería darte, digamos, no te podría hacer un contrato si no tenés vos la planilla hecha. Y la RT, o sea, y vos no podrías tener una empresa si no tenés una RT. No sé si se entiende, digamos, cómo es la cosa. Sí, sí. Entonces, si la RT te lo recibe y no, si la RT te da, digamos, el servicio y y no te pide la planilla, está incumpliendo. ¿Se entiende? Ya no está cumpliendo. Y vos tampoco estás cumpliendo. Entonces te viene una inspección y la inspección te pide la documentación y lo sanciona a la RT y te sanciona a vos, porque no estás cumpliendo con las leyes. Estamos acostumbrados a no cumplir leyes en la Argentina, ¿no es cierto? En eso somos especialistas. Estamos acostumbrados y nos gusta, hay una palabra que escuché en un seminario una vez y estuvo muy bien la explicación, porque es muy argentina la explicación. Nosotros en Argentina no quebramos las leyes, las flexionamos.
Son flexibles las leyes, ¿sí? Entonces, cuando en todos lados las cosas es así, acá es así, así, así. La acomodamos para lo que. Entonces, las leyes son flexibles. Entonces no es no la quebramos, dice, la flexionamos por un lado y para el otro, ¿sí? Para ver que nos corra los límites para un lado y nos corre el límite para el otro. Para el lado que más les conviene. Claramente, claramente. Sí, 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 sí. Imagínate que vos vas viajando, nosotros acá en la alta cumbre, para viajar la velocidad máxima es 110, ¿sí? Pero la ley dice en una parte que si vos estás sobrepasando a alguien, podés ir hasta un 10% más. O sea, podrías ir a 120 o no. Pero en un caso de sobrepaso, bueno, algunos ya toman como velocidad 120 porque tienen ese 10% más. Entonces, la flexionan, ¿sí? No la quiebran y bueno, la acomodan, la vamos acomodando, dije, y lo vamos viendo. Esto es como todo en Argentina. ¿Y cómo hacemos? Y no sé, lo vamos viendo. Chicos, espero que no se me hayan aburrido y que les haya gustado la clase de Para nada, profe. hoy. Y he terminado una clase vivo que no es menor para mí. Si sigo así en cualquier momento, empiezo a tocar la arpa y... No es para tanto. No, si sigue Bueno, peleando así, profe, como nos estuvo peleando toda la clase, arriba tampoco lo quieren. Bueno, no, delicado, seguro. profe, ¿no? Me van a mandar de vuelta. Sí, voy a andar subiendo, me voy a quedar en medio, ahí, en las nubes quedo. Bueno, Gracias, chicos, Marco. pórtense bien. Nos estamos Gracias, viendo la profe, que se semana que mejore. viene. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Nos Gracias, profe. Buenas vemos. profe. Que tardes. tenga Chao, buena chao, Chao, Marco. semana. profe. Chao, Chao, chao. Marcos. Chao, profe, hasta la próxima. ¿Cómo Hola, andan, Marcos. chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas Hola, Hola, tardes. Marco. Profe, Hola, buenas tardes. profe. Hola, Hola, Marcos. profe. Qué lindo escuchar un rato al otro profe. Es divino. Tendría que ser al revés las clases. Yo primero los aburro y después hacen todo el debate con toda la bronca y toda la furia. Qué lindo. Pero bueno, así lo organizaron, así que no me queda otra que agarrar los frasquitos que vienen escuchando. Bueno, chicos, ahí les acabo de subir lo que estamos viendo ahora. Así que en la plataforma calculo que ya lo deben tener listo el material. Vamos a seguir un poquito con lo que habíamos dejado la clase pasada y vamos a ver si podemos terminar el día de hoy para avanzar con la clase que viene, algunos otros ejemplos. Voy a compartir la pantalla. Esperen un ratitín. Ah, ¿lo subiste al aula virtual, Marcos? Sí, Ah, Esto que subió de dinámica, subiste Marco. claro, es lo de dinámica. Lo que estamos viendo en la clase anterior. Bueno, creo que habíamos visto. Bien, habíamos visto el concepto de cinemática, o sea, de dinámica, el principio elemental de dinámica, los tipos de movimientos, traslacionales, rotacionales, vibratorios. Habíamos hablado de la posición y el desplazamiento, este concepto de cambiarnos de ubicación y tomar la ubicación como un punto de referencia en un plano. Puede ser en dos dimensiones, en una o en tres dimensiones. Eso es el concepto de desplazamiento. Y en función del concepto de desplazamiento, tratamos de relacionarlo con la distancia. Dijimos que obviamente el módulo de ese desplazamiento termina siendo cuánta distancia yo recorro, y con eso nos introducimos al concepto de velocidad y rapidez,
donde la definimos a la velocidad como un concepto vectorial y tratamos de entender al concepto de rapidez como el promedio entre cuánta distancia yo realizo en función del tiempo. Les aclaré que en los momentos instantáneos, digo, si uno quisiera hacer la velocidad instantánea o la rapidez instantánea, o sea, en un punto determinado, es la misma magnitud, no podemos decirle que es distinta porque es cuando hacemos el margen de desplazamiento lo más chiquito posible, uno más cercano a cero. Entonces, en esa instancia, ambas conceptos son iguales. Y pudimos hablar un poquito de aceleración, que dijimos que no era más que el cambio, ¿sí? La aceleración promedio no era más que el cambio de las velocidades, tanto finales como iniciales, en función del tiempo que tardaba en hacer ese cambio de velocidades. Y que también podemos llevar esto de la aceleración instantánea como al límite de cuando ese delta t, o sea, el tiempo es lo más cercano a cero, o sea, en un instante determinado podemos evaluar en una sola dimensión, ese cambio de velocidad. Y este concepto matemático del delta, creo que lo había dicho, que no era más que la diferencia entre el tiempo final menos el inicial, desde la física elemental, y obviamente que si uno lo trabaja un poquito esto con un poco más de herramientas matemáticas, introduzco este concepto de lo que es derivada, que no es más que la evaluación de esos deltas en pequeñas proporciones, en muy pequeñas proporciones, y para poder entender un poco el comportamiento instantáneo, por decirlo de algún modo. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito ahora de cuáles son los modelos o cuáles son los movimientos que nosotros tenemos dentro de la dinámica. Vamos a estudiar dos momentos o dos tipos de movimiento ahora, o vamos a tratar de explicar dos movimientos que tienen que ver con un movimiento rectilíneo. Primero vamos a ver aquel movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y después vamos a ver algún movimiento rectilíneo uniformemente variado y qué es lo que significa cada uno de ellos y en dónde ustedes lo pueden aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente que vamos a empezar por el movimiento rectilíneo uniforme. Lo dice la palabra, es cuando nos movemos en línea recta, o sea, cuando el desplazamiento en una sola dirección es la diferencia entre esos dos puntos, punto final menos punto inicial, y su velocidad, obviamente, en todo ese periodo del desplazamiento pasa a ser una constante, o sea, siempre me estoy moviendo en línea recta y a velocidad constante. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Obviamente no existe aceleración porque no hay cambio de velocidades, porque la velocidad permanece constante. Y la ecuación de velocidad obviamente se resume a lo largo de todo ese tiempo en función de la posición. A ver, me va a decir, profe, ¿qué me está queriendo decir? Bueno, vamos a hablar un poquito de esas ecuaciones que están viendo ustedes acá abajo. Esperen que voy a poner el marcador con el puntero láser para poder entender estas tres ecuaciones. Característica del movimiento rectilíneo uniforme. El espacio que yo recorro, o sea, la distancia recorrida en todo ese movimiento es igual al desplazamiento. Siempre estamos evaluando el cambio de posición en una dimensión, ¿sí? Lo puedo hacer este mismo ejemplo en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿cierto? Si yo tengo que evaluar la distancia que yo estoy recorriendo y vamos a suponer que digo, bueno, hago 100 kilómetros en una hora, ¿sí? Iría a una velocidad de 100 kilómetros por hora y trato de dividir en tiempos iguales, ¿sí? O dividir esa hora en tiempos iguales. ¿Eso qué significa? Dividirlo, no sé, en un periodo de cada 6 minutos, hacer un periodo de velocidad. Nosotros, ¿sí? Siempre en el mismo periodo dividido avanzaríamos la misma distancia, o sea, todas las distancias son iguales. ¿Por Serían qué? todos iguales. ¿Cómo? Sí, serían todos iguales, digo. Exactamente, serían todos iguales. Y lo puedo llevar a un periodo de 6 minutos, a un periodo de 3 minutos, a un periodo de 1 minuto, como quieran ustedes hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre existe una misma relación entre la distancia que recorro yo y el tiempo en que tardo en hacerlo. Por eso no hay cambio de velocidades, ¿sí? Eh, Y obviamente que nos lleva a pensar de que esa velocidad, que es igual a la velocidad en la cual yo inicio el movimiento, o voy a considerar el inicio del movimiento, es una constante, ¿sí?
Entonces la aceleración es igual a cero porque no hay cambio de velocidades y la velocidad es constante. Ahora yo puedo encontrar en función de esa famosa ecuación, la podemos escribir acá, a ver, déjenme ver, ponerla en esta ecuación de que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo, ¿sí? Con esa simple ecuación que es una razón o una división entre el espacio recorrido y el tiempo que tardo, puedo encontrar la velocidad a la cual estoy yendo yo, porque va a ser igual en todos los periodos de tiempo, o puedo encontrar cualquiera de sus otras dos variables, o sea, yo puedo encontrar qué desplazamiento hago en función del tiempo que estoy tardando y a la velocidad en la que voy. Y este es un cálculo que nos sirve a nosotros mucho para poder hacer un promedio. Llevo el ejemplo de cualquiera de ustedes que están en una localidad o están en su casa y salen caminando y dicen, bueno, voy a hacer una línea recta de acá hasta, no sé, la casa de sus padres o otro lugar o al trabajo. Y uno dice, bueno, pero si yo voy caminando siempre a la misma velocidad, 3 metros por segundo, nada me frena, nada me detiene, no existen curvas, no existen cambios, yo puedo calcular en un determinado espacio, que va a ser la distancia que yo recorro, cuánto tiempo voy a tardar y uno hace un estimado, obviamente, del tiempo. Ni dudar lo que los movimientos rectilíneos uniformes tienen una particularidad. Esto es sin tener en cuenta ningún cambio en su velocidad, en el módulo de velocidad. Y eso significa que yo solo voy a evaluar el movimiento, ¿sí?, de velocidad sin tener en cuenta, como yo les dije a ustedes, ninguna otra fuerza externa que genere alguna pérdida de ese movimiento rectilíneo uniforme o de ese movimiento uniforme. Esto es un ejemplo, es decir, bueno, voy a 100 kilómetros por hora, como les decía yo al principio de la clase, en un auto, en un viaje, pero de repente empiezo a tener curvas, de repente empiezo a tener vientos laterales, donde existen fuerzas que van a hacer de que lo que haga que yo me esté moviendo, recuerden ustedes que el movimiento ocurre porque hay alguna fuerza que está aplicando sobre ese objeto en la cual genera un cambio de posición, la cual genera un movimiento. Entonces es obvio pensar de que en la realidad o en la práctica, esto es un concepto más teórico del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se puede hacer? Sí. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la particularidad de realizar viajes largos, extensos sobre periodos, no sé si alguno ha ido para el sur o algo de eso, donde son rectas largas, Sí, sin, sí. sin curva. Uno ahí, no sé si ustedes lo hacían cuando viajaban, decían, bueno, estoy yendo a 110 y realmente uno hacía los 330 kilómetros en las 3 horas. Si les tocaba hacer periodos entre un pueblo y el otro, sin curvas, sin nada por el estilo. Y uno realmente es impresionante porque no hay ninguna condición que te cambie en la cual vos vas a esa velocidad constante. A mí me Bien. pasó el sur, pero a la ida fue como vos decís, pero a la vuelta, creo que fue a Sí, la vuelta, y me agarró el viento, y sí. ahí sí me fue todo distinto, porque con el viento fue una resistencia terrible que a la Sí, misma sí, sí. velocidad, o sea, no podía ir a la misma velocidad porque me frenaba muchísimo. Sí, sí, ni dudarlo. Inclusive a mí también me pasó cuando hice un viaje al sur. Salí, bueno, desde acá de Villa María, en vez de bajar por la que va a Santa Rosa de la Pampa y después a hacer General Hacha, bajé y fui todo por una ruta por San Luis, por la 148, y salí allá a Chipoleti más o menos, y es un tramo de casi 450 kilómetros que no hay pueblo, no hay nada, porque vas por una autopista y para ingresar a los dos o tres pueblos que hay, te tenés que desviar de la autopista. Y la verdad que uno iba a una velocidad constante, me tocó tanto la ida y la vuelta, y fue el momento en el cual mejor ritmo de viaje, puedo decirlo de ese modo, obtuve, porque habíamos hecho grandes distancias en función de la velocidad que venía. Después, obviamente, empecé con las curvas, con las rectas, y por más de que vos tengas trayectos, ¿sí? Recuerden esto que es el promedio. Entonces, no es lo mismo sumar el promedio velocidades que vas a 110 y de repente llegas a una curva y tenés que bajar a 60, 70, y si sumas todas las curvas y todos los periodos de tiempo en los cuales uno empieza a moverse en distinto del movimiento rectilíneo, recuerden esto que es un promedio y ahí directamente al ser un promedio lo que hace es sumar todas las velocidades promedio y las divide por el total de, de eventos que ocurren esto. Entonces la media, ¿sí? El promedio
se empieza a desviar hacia un lugar y hacia el otro. Entonces, cuando uno viaja y les toca recorridos de curvas, siempre suman más las partes de las velocidades lentas en las curvas que en los trayectos de recorrido en línea recta. Entonces, evidentemente, el tiempo pasa a ser completamente distinto. Pero está bueno entenderlo ese movimiento porque nos permite calcular de manera muy sencilla definiciones elementales con respecto a la velocidad, a cuánto recorro o al tiempo que voy a tardar en recorrer. Con respecto a ecuaciones, no sé si ustedes esto saben o no, yo puedo encontrar, está bueno porque recuerden nosotros que la velocidad no es más que un desplazamiento. Entonces yo también puedo encontrar cuál es mi posición, y fíjense en lo que dice la palabra, ecuación de posición, en función de mi posición inicial, ¿sí? Y mi velocidad y el tiempo. ¿Y esto qué significa? Yo puedo encontrar a qué distancia voy a caer en función de mi condición inicial. Normalmente cuando uno hace este ejercicio para resolver esto, plantea, ¿sí?, mi posición de inicio como el inicio o el origen de un eje de coordenadas. Pero muchas veces, a lo mejor, no sé, decimos, parto de los 100 kilómetros de distancia con respecto qué sé yo, a la ciudad de Córdoba y voy en línea recta a una velocidad de 110 por un tiempo de 4 horas. ¿Cuál va a ser mi posición final en ese desplazamiento movimiento rectilíneo uniforme? Entonces uno ingresa en esta curva, mi posición inicial, que sería 100 kilómetros, más la velocidad que dijimos que era 110 kilómetros por hora, por el tiempo que dijimos que era 3 horas. Entonces nosotros acá haríamos 330, ¿sí? Obviamente que es 110 por 3 son 330 kilómetros, más los 100 kilómetros original, yo estaría parando en una posición final de los 440 kilómetros. ¿Cuánto es lo que hago? Y 330 kilómetros. Esa es mi distancia o mi desplazamiento, pero en realidad lo que yo le estoy asignando con esta ecuación no es más que la posición en el espacio. Y muchas veces eso de la posición está bueno deducirlo porque en otros tipos de cálculos nos permite afirmar en qué lugar va a estar ese movimiento. Recuerden lo que le dije en la clase pasada, que todos estos problemas que uno puede resolver dentro de la física y dentro de los movimientos dependen del marco referencial por la cual yo estoy planteando el problema. O sea, depende del observador que está planteando el problema. ¿Sí? Eso ténganlo presente. No es lo mismo ver yo un movimiento que yo estar haciendo el movimiento o ir cambiando mi marco de referencia. O sea, sería mi marco observacional de ese evento o de ese fenómeno físico. Bien. ¿Cómo tomarías el tiempo acá, Marcos? En esta ecuación, mira, lo vamos a poner acá, te lo voy a mostrar a ese ejemplo que yo vi. Esperen, esperen, acá está. Fíjate, yo digo, bueno, quiero encontrar cuál es mi posición final, o la posición, esto es lo mismo poner posición final, va a ser igual a x sub 0, que yo dije, parto de 100 kilómetros desde el origen de Córdoba. O sea, muchas veces un problema se desarrolla de ese modo. Dice, me encuentro a 100 kilómetros de Córdoba sobre una ruta que va en línea recta, no sé, a Santiago del Estero. Parto de los 100 kilómetros, no sé cuál es. Esa es mi posición. Recuerden que siempre hablamos de posiciones y el desplazamiento no es más que el cambio de posición. Entonces digo, bueno, realicé ese viaje a 110 kilómetros por hora. Esto es así, 110 kilómetros por hora. En un tiempo de 3, bueno, esto es en un tiempo de 3 horas. Fíjate, las horas, ¿sí? Acá se te van a, bueno, vamos a poner así. Esto está dividiendo y esto está multiplicando, entonces yo las horas las puedo simplificar y me va a quedar kilómetros. Entonces, esto acá termina siendo x igual a 100 kilómetros más 110 por 3 son 330 kilómetros. Entonces, mi x final va a ser igual 430 kilómetros. Esa es una forma de resolver el ejercicio y nos está determinando la posición. Ahí ténganlo presente, porque dice la posición.
Si yo en ese mismo problema les digo, ¿cuál es el desplazamiento total? Sabemos nosotros que la ecuación de desplazamiento es ese simbolito que es delta. Lo vamos a escribir, a ver si lo puedo encontrar el simbolito. Pero bueno, sería el triangulito. No me acuerdo si lo puedo insertar. A ver, no me va a dejar. Pero bueno, voy a escribir delta para que ustedes entiendan el delta de desplazamiento. ¿Y eso a qué es igual? A la condición final, o sea, desplazamiento final, menos el desplazamiento inicial. Y acá esto es igual a 430 kilómetros menos, 330 te daría. exactamente, 100 kilómetros. Entonces, acá me daría que el delta es igual a 330 kilómetros. ¿Entendieron más o menos? O sea, el Sí, sí. desplazamiento es el módulo de distancia y el desplazamiento es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Siempre y cuando hablemos de que sea rectilíneo. Lo dice la palabra. La condición de esto es que sea rectilíneo. ¿Bien? Perfecto. Que quiero borrar esto. Bien, entonces nosotros podemos realizar gráficas, ¿sí? Que está muy bueno entenderlos porque podemos... Esto es gráfica de dos variables. La primera variable en el eje de las y, voy a poner, está simbolizado la x, pero en realidad es y. X sería el desplazamiento, ¿sí? Y en el eje de las t sería la variable tiempo. Entonces fíjense en que para una velocidad positiva, ¿sí? Donde yo parto de un desplazamiento inicial, donde tengo mi punto inicial, que sería el tiempo cero y la posición cero, me voy a desplazar a un punto final que va a tener un tiempo t y un desplazamiento x, ¿sí? Si ustedes ven acá, lo que nosotros acá estamos trazando es una pendiente, una curva, donde yo voy a hablar y después ustedes me dicen si esto lo saben o no lo saben, ¿sí? Donde cuando evalúo posición, ¿sí? O sea, distancia evaluadas en metro en función del tiempo, voy a encontrarme con una, ¿sí? Con una recta trazada en este punto con una determinada inclinación. La inclinación, ¿sí? La inclinación no es más que, matemáticamente, la velocidad. Entonces, lógico comprender que mientras más inclinada esté hacia arriba, ¿sí? Mayor velocidad voy a tener, ¿cierto? O sea, velocidades positivas, velocidades muy altas, y mientras más inclinada hacia el eje de las t, menores velocidades, porque fíjense, haría mucho tiempo y el desplazamiento sería poquito. No sé si lo ven, lo vamos a dibujar por las dudas si lo entienden. Es como lo que le estoy diciendo acá es lo siguiente. En esta posición es como si yo ahora trazara una recta que fuese así. ¿Bien? Fíjense en que acá sería el mismo punto inicial, pero el punto final, el desplazamiento es mucho menor y tarda el mismo tiempo. Por ende, ahí la velocidad es más baja. Entonces, uno viendo el gráfico, yo puedo ver si voy a grandes velocidades en el movimiento rectilíneo uniforme o voy a bajas velocidades. Esta curva que acabo de dibujarle, mientras más esté así acostada, ¿sí? Menor velocidad va a ser. Entonces, fíjense en este concepto. ¿Qué pasa si yo la dejo así como está? ¿Qué ocurre? ¿Hay velocidad o no hay velocidad? No, No hay, No. profe. no, Muy cero. bien. Justamente, no hay velocidad porque no hay diferencia de posición. Me mantengo quieto en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo gráficamente este concepto. Ahora, ¿qué ocurre si yo esto lo elevo mucho más? Perdónenme. Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad, tal cual. No sé cómo. Ahí está. Si yo esto lo llevo así, fíjense, en muy poquito tiempo, ¿sí? Si yo esto lo llevo acá, el t ahora se reduce, pero el desplazamiento es mucho más grande. O sea,
estoy yendo a más velocidad y lo que me hace que haga más distancia en menos tiempo posible, ¿sí? Comparado a la otra, Claro, obviamente. vas abarcando más espacio, digamos, en menos tiempo. Tal cual, Diego. Perfecto. Esto es cuando tenemos velocidades positivas y esto es cuando tenemos velocidades negativas. La velocidad negativa tiene que ver, obviamente, fíjense, con un concepto de que comienzo en un punto final y el desplazamiento es por debajo de esto. Esto es cuando uno marca la velocidad negativa, recuerden, el sentido en la gráfica. Es como si fuese de izquierda a derecha en el movimiento y acá estaría yendo de derecha a izquierda, ¿sí? O si estuviese yendo en un proceso de descenso de velocidad o frenada, ¿sí? Pero lo importante de esto es entender la pendiente, lo que me está indicando es más cerca del desplazamiento, mayores velocidades, más cerca del eje del tiempo, velocidades casi bajas. Bien. Perdón. No me acuerdo qué más tengo. Porque tenemos distintos tipos de evaluaciones. Ahí está. Ahora, ¿qué ocurre cuando ahora yo quiero evaluar? Fíjense en otro gráfico, pero en vez de poner desplazamiento, en el eje de la Y pongo el concepto de velocidad en función del tiempo. Obviamente que para velocidades positivas, como veníamos diciendo, voy a encontrarme con una línea recta. ¿Por qué? Porque estoy en movimiento rectilíneo uniforme. Siempre voy a la misma velocidad la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esto, ¿sí? Estoy evaluando, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme, cuando tengo velocidad en función del tiempo. Y las velocidades negativas, obviamente, están por debajo del eje de las X, cuando me encuentro en velocidades que son de desplazamiento negativo. Ahora, ¿qué ocurre o qué yo puedo sacar de este gráfico? Fíjense en que si yo evalúo el área, matemáticamente ustedes saben calcular el área de cualquier superficie, sabemos que es largo por alto, ¿sí? Eso creo que lo saben. Bueno, por menos de un rectángulo, de un cuadrado, nosotros podemos evaluar esto. Y acá cuando yo tracé esta curva, esta recta, perdón, digo curva por reflejo, pero en realidad estamos hablando de una recta. Cuando yo trazo esta recta, que estoy yendo a velocidad constante, vamos a suponer que esto fuese 100 kilómetros por hora, y esto es un tiempo de 0, y esto es un tiempo de 1, o el tiempo que ustedes quieran poner. Vamos a suponer que esto es el tiempo de 1 hora. Yo puedo encontrar que si calculo el área, que va a ser 1 hora, la diferencia entre esto, este vector, que va de este punto, esperen, vamos a poner el puntero láser. La diferencia entre los tiempos. Esto recuerden que es una recta que está puesta con puntos. Vamos a poner 0, 1, 2, perdón, miren, vamos a hacer 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Sí. Entonces, acá está mal puesto, es tiempo final menos tiempo inicial. Pero bueno, vamos a suponer que es 3 y acá es 1. Ese delta tiempo, que sería igual a 2 horas, ¿sí? Este vector o este segmento es el mismo que está acá arriba. Y la velocidad, vamos a suponer que esto fuese en 25, 50, 75, 100. ¿Bien? Entonces yo ya sé que desde acá del origen hasta acá arriba tengo 100. Entonces si yo quiero calcular el área, ¿sí? De esto, que va a ser el tiempo o el delta tiempo por la velocidad, no es más que en la ecuación de velocidad, y ahora sí se lo voy a escribir. Recuerden que velocidad es igual a el espacio, vamos a poner desplazamiento, en función del tiempo. Si yo ahora quiero encontrar, y miren, voy a despejar el espacio digo que es igual a la velocidad por el tiempo. Y esto no es más que lo que le acabo de explicar. Fíjense, la velocidad en este caso es 100 kilómetros, un ejemplo, por el tiempo, que va a ser 3 horas. Bueno, vamos a 3 poner. o 2 sería. Ahí va, escucha. Mira, 3 horas menos 1 Ah, hora. ahora sí.
te estoy poniendo el delta, porque justamente es el delta, y acá también debería ponerte el delta. La velocidad en realidad va a ser de este punto a este punto. Está Muchas bien. veces te va a tocar hacer, muchas veces uno en la física hace ejercicios donde la velocidad inicial o donde esto está desplazado sobre el eje del origen, pero bueno, vamos a dejarlo así. Acá esto sería 2 como decís vos. Entonces fíjate, acá te queda, lo borro para que ustedes lo vean, esto queda igual a 2 horas. Entonces ahora 100 kilómetros, perdón, voy a poner esto 100 kilómetros por hora. Por 2 horas, puedo simplificar las horas, ¿sí? Entonces me va a quedar en distancias, 100 por 2 me da igual a 200 kilómetros. Entonces, el simple hecho de matemáticamente resolver esta ecuación me está queriendo decir que el área pintada, ¿sí? En toda la curva debajo de esta gráfica de velocidad en función del tiempo no es más que el desplazamiento. Entonces está muy bueno evaluar porque a veces uno gráficamente podemos resolver un ejercicio si uno no recuerda esta ecuación, ¿sí? Entonces lo que le quería mostrar más o menos Profe, explicar. eso sería todo el espacio que vos fuiste abarcando en ese tiempo, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Ese es el espacio que vos hiciste en todo ese tiempo. Y esto es una manera de resolver situaciones prácticas, digo, desde la gráfica, porque muchas veces nosotros hacemos esto. También esto lo podemos llevar a movimientos que son variados, ni siquiera uniformemente variados, sino también variados. Y yo no sé si alguno de ustedes es amante del automovilismo, pero la telemetría que uno escucha, la telemetría que uno escucha cuando ve, no sé, automovilismo, los ingenieros que estudian telemetría en realidad estudian muchos de estos gráficos, cómo es el comportamiento de la velocidad en función del tiempo, que son medidas que yo las puedo medir, ¿sí? Entonces, sobre el concepto de velocidad en función del tiempo, ellos pueden encontrar valores, ¿sí? Esto es como si fuesen todas pequeñas rectas. Perdón, voy a borrar. Déjenme que quiero borrar esto, así lo vemos. Ellos pueden tener pequeñas rectas y van trazando como mini ejercicios chiquititos donde voy viendo pedazos de velocidades donde se comporta como un movimiento rectilíneo y va a ir cambiando a medida que va cambiando el tiempo. Entonces uno obtiene telemetrías en distintas formas y los ingenieros pueden evaluar en qué momento de la pista o en qué momento del desplazamiento en la cual va generando ese automovilismo o ese auto tenga mejor velocidad o no, porque obviamente avanzo más espacio en el menor tiempo posible. Entonces es muy bueno porque esto lo podemos llevar así a las situaciones prácticas y poder evaluar un rendimiento de un auto o lo que sea o mejorar ciertas condiciones, ¿sí? Muchas de esas telemetrías también impactan, obviamente, si hay una curva, si no hay una curva, cómo es el comportamiento, y lo que están evaluando es justamente cuánto yo avanzo en el menor tiempo posible, ¿sí? Pero esto es una forma muy sutil y muy gráfica de poder evaluarlo en este tipo de movimiento. Mira, a ver. El otro movimiento que nosotros podemos ver es que o analizar dentro del movimiento rectilíneo uniforme, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y acá existe una condición, seguimos en realidad yendo en línea recta, por eso llamamos MRV, o sea, hay un avance o un desplazamiento en línea recta, y decimos uniformemente porque vamos a ir cambiando su velocidad de manera uniforme por cada unidad de tiempo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si voy a 100 a los 10 segundos voy a ir a 110, a los 20 segundos voy a ir a 120, o sea, voy a ir cambiando en 10 valores de unidad, ¿sí? De manera uniforme. Entonces yo puedo evaluar cuando tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado esa condición, ¿sí? Entonces, puedo encontrar, ¿sí? Distintos valores asociados al cálculo. No solo que puedo encontrar también la condición de posición,
sino que también puedo encontrar cuál podría ser su velocidad final en un determinado periodo de tiempo y puedo encontrar cuál es su aceleración, porque su aceleración es una constante a lo largo de todo el tiempo, o sea, va siempre acelerando en 10 kilómetros por segundo o 10 kilómetros cada 10 segundos o el valor de unidad de aceleración que nosotros tengamos presente, ¿sí? Entonces, fíjense, es una constante, la aceleración es un valor constante, pero tiene que ser distinta de cero, ¿sí? Siempre va cambiando en la misma condición a la velocidad. Por lo cual, esta velocidad va a aumentar o disminuir su módulo, o sea, su valor de manera uniforme a lo largo del tiempo. Las condiciones de MRV, digo, aceleraciones constante, eso va a hacer de que yo tenga de manera rectilínea, ¿sí? Un avance de el cambio de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con los gráficos. No es una aceleración que no es constante con respecto al tiempo. Ya vuelvo a esto. Estos son ecuaciones, pero no hace falta que ustedes lo tengan presente, pero sí vamos a ver esto. Fíjense. Cuando tengo vamos a ver los de acá arriba, que es lo que me interesa a mí evaluar, porque esto es para MRE con aceleraciones negativas. Las aceleraciones negativas es cuando mi velocidad final es menor a la velocidad inicial. Uno lo asocia al proceso de frenado, ¿sí? O cuando yo vengo, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora y voy aplicando, sí, una aceleración negativa. Y la aceleración negativa sería menos 10 kilómetros por segundo, no sé, una forma de decir. Entonces, ¿qué significa eso? Vengo a un movimiento rectilíneo uniforme y de repente empiezo a contrarrestar de manera negativa a mi velocidad. Y esa manera de contrarrestar de manera negativa es uniformemente variada en el tiempo. Pero bueno, veamos el Marco, ejercicio. Sí. perdón, sería como agregarle los obstáculos al avance, digamos, que uno va teniendo en el espacio con el tiempo. No, 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 yo no diría obstáculo, yo diría que, mira, me voy a ir O al condiciones. concepto, claro, me voy a ir al concepto elemental de física, que es fuerza y movimiento. Acordate que cuando vimos estática, dijimos que para que algo se mueva, yo necesito aplicarle una fuerza. Pero para que esté quieto, yo puedo hacer de que no aplique ninguna fuerza o que toda la fuerza y la suma de esas fuerzas sean igual a cero. ¿Sí? Y ahí tengo la condición de equilibrio. Entonces vamos a suponer que yo voy en MRU, ¿sí? En un movimiento rectilíneo uniforme. Mi velocidad no cambia, ¿sí? Y el tiempo que yo hago es en función de su velocidad. Entonces yo puedo avanzar grandes distancias, menos distancia en función de mi velocidad. Pero ahí, ¿sí? Si yo analizo todo ese entorno desde afuera, desde algo de la fuerza, no hay ninguna fuerza que me está haciendo ir más rápido, ¿sí? Solo hay una fuerza que me lleva a una velocidad constante. Y si voy a velocidad constante, ¿sí? También puedo decir que no hay fuerzas que estén actuando sobre mí. O sea, salvo el motor que está yendo a velocidad constante, ¿sí? Eso desde el punto de vista. Entonces, si yo voy a una velocidad constante, puedo suponer que estoy también en un estado de reposo porque no hay fuerzas que intervienen. O sea, no me está generando un movimiento ni más rápido ni más lento. ¿Qué ocurre en un movimiento rectilíneo uniforme variado con aceleraciones negativas? Y voy a tu ejemplo. Significa que si yo vengo a una determinada velocidad, alguien me empieza a frenar. O sea, olvídate de un auto, olvídate de todo esto. Es como si vos vinieras caminando y de repente, ¿sí? Al frente tuyo, ¿sí? Se para alguien y te empieza a frenar con su propio peso. Bueno, cada vez va a ir reduciendo vos tu velocidad de caminar hasta que te detengas. Eso es desde la física, digo, pensando el concepto de fuerza y movimiento, lo que está ocurriendo, ¿sí? Todavía no relacionamos el concepto de física. No es que es un obstáculo, es la condición en la que cambia. Ahora estamos evaluando movimiento, ¿sí? Entonces, hay algo que te está frenando o hay algo que te está empujando, ¿sí? Eso es lo que más o menos comprendo. Bien, entonces vamos a las aceleraciones positivas, o sea que yo voy a ir a aumentar mi velocidad. Fíjense en que si evalúo una gráfica de velocidad en función del tiempo, obviamente que ahora deja de ser como un movimiento rectilíneo, que era una línea recta, paralela al eje del tiempo, y ya pasa a tener una pendiente, y obviamente que el área de esta pendiente no es más que el espacio que yo recorro,
las mismas condiciones de MRU. Pero fíjense qué ocurre cuando evalúo el espacio en función del tiempo, ¿sí? Dejo de ver, ¿sí?, una línea recta y empiezo a obtener una curva, ¿sí? Una curva que va a ir subiendo a medida que voy avanzando en el espacio. ¿Y por qué tengo esta curva representada de este modo? Y porque es lógico que mi velocidad va a ir cambiando en función de cuánto yo me voy desplazando en ese tiempo. Pero recuerden ahora que el desplazamiento va a ir cambiando porque va aumentando su velocidad. Entonces, en una primera instancia, que voy a una determinada velocidad, avanzo un determinado espacio. Pero en el segundo periodo, no avanzo el mismo espacio en el mismo tiempo, sino que yo ya aumenté mi velocidad. Entonces hago más espacio en menos tiempo. Y así sucesivamente hasta tender el infinito. Por eso, fíjense en que a medida que voy avanzando el tiempo, esta curva voy a ir viendo que tengo más cantidad de desplazamiento en menos tiempo posible. Eso es si yo no freno ese movimiento. Y en el caso de evaluar la aceleración, ¿sí?, con respecto al tiempo, que es mi otra variable, me voy a topar que es una constante porque como requisito para un MRV es una constante, ¿sí? En el caso de las aceleraciones negativas, que es un proceso, para que ustedes lo puedan entender, de frenado, tenemos la pendiente negativa, que es la aceleración de manera negativa, y el área que va a ir quedando por debajo no es más que el espacio recorrido. Acá cambia la curva y es obvio, fíjense en que no va a crecer más, estas curvas tienden a aplanarse a lo largo del tiempo, ¿sí? Y fíjense en que esto qué significa. Si voy más lento, o sea, mientras más tiempo ocurra, menos espacio o menos delta de espacio voy a generar entre ellos, ¿sí? Porque cada vez voy a ir descendiendo aún más la velocidad hasta que se haga cero y esta condición tiende a ser una condición de una línea recta. Y en el caso de aceleración con respecto al tiempo, la obtenemos por debajo de la curva porque la aceleración es negativa y acá es numérico. ¿Bien? Bien. Bueno, no sé qué hora es. 8 menos 10. 8 menos 10. Bien. Bueno. Bueno. Esperen que quería mostrarle de nuevo. Lo que nosotros estamos viendo acá son distintas ecuaciones que nos permiten a nosotros resolver, ¿sí?, distintas condiciones en el MRV, ¿sí? Y en realidad estas son las ecuaciones elementales cuando mi velocidad inicial es distinta de cero. Normalmente el MRV puedo tener dos condiciones, que parto de cero, o sea, mi velocidad inicial es cero, este V sub cero, ese cerito debajo de la V es la velocidad inicial. O cuando parto de velocidad sub cero igual a cero, o sea, que estoy en reposo. Entonces fíjense en que la velocidad final, por un ejemplo, acá va a ser igual a la aceleración por el tiempo, y esta es una de las ecuaciones que después vamos a ver en el segundo tema. Y acá, en la velocidad final, cuando v es distinta de sub cero, va a ser igual a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Y después tengo todo un montón de variantes en función del espacio, en función de la aceleración, del tiempo y de la velocidad media, que nos permite a nosotros encontrar distintas variables en ejercicio. No quiero que esto lo sepan. Lo importante es saber que la aceleración, ya lo hemos visto nosotros, no es más que por definición esto, delta V por delta T. Eso es el concepto de aceleración. Y el concepto de velocidad no es más que delta X por delta T. En función de esos ejercicios, nosotros podemos encontrar distintas ecuaciones que nos ayuden a resolver situaciones problemáticas en particular. Nos quedaría ver caída libre y tiro vertical, que son dos condiciones de MRV, uno en la cual considero una aceleración positiva
y una considero una aceleración negativa. Entonces ahora mi pregunta es, caída libre es si suelto algo de una determinada altura y dejo caerlo solo por una cuestión de la gravedad. ¿Dónde creen ustedes que existe una aceleración positiva y una aceleración negativa? En caída libre es negativa y en tiro vertical es positiva. A ver por qué Al revés. te dirías. De Porque ese la modo. caída libre tiene resistencia. ¿No? Acompaña la gravedad. Claro, Mm, mira, si fuese La resistencia es cuando es tiro vertical. Claro, bien. ¿Quién me habló antes que lo dijo del otro modo? Porque no yo. vi. Ah, ¿Lucía? sí. Bien. Mira, Lucía, te voy a responder para que vos puedas analizar este concepto. ¿Te acuerdas que cuando dije qué es lo que era la aceleración de la gravedad, yo dije que es la fuerza con la cual los cuerpos se atraen hacia la Tierra? ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, es profe. la condición en la cual, si yo estoy, no sé, a 10 metros de altura y salto, me caigo al piso. Me caigo de manera acelerada, o sea, porque la Tierra me está trayendo. Claro. Entonces consideramos como la gravedad un valor positivo hacia la Tierra, ¿cierto? Bien. Sí, profe. Entonces, si fuese como decías vos, yo estaría saltando del techo de mi casa y caería a una velocidad lenta y no me haría daño. Y la física, la verdad que eso no ocurre. eh, Así que ahí con esa explicación te estoy dando un poquito lo que sería aceleraciones positivas y aceleraciones negativas. No, Ahora quedó sí claro. pasa, claro, ahora sí pasa cuando yo tiro una pelota para arriba. Cuando yo tiro una pelota para arriba, no se va fuera de la Tierra. ¿Estamos? Llega a una No, vuelve. determinada, claro, el famoso todo lo que tiro para arriba vuelve. Yo tiro la pelota hacia arriba y va a llegar a una determinada altura, Que se ¿sí? desacelera y cae. Que se desacelera, Y se cae. frena, ¿sí? Y Nosotros no cae. lo vemos porque es instantáneo y empieza a caer. En Entonces, en forma un de... tiro vertical no es más que la acción de ir en contra de la gravedad, donde mi velocidad inicial es distinta en una caída libre. ¿Por Claro. qué? Porque en una caída libre, cuando yo estoy en el techo, estoy en reposo. Y apenas salto, o apenas me dejo caer, mi velocidad inicial es cero. Yo allá arriba del techo, a los 5 Claro. metros de mi casa, estoy a cero. No me estoy moviendo. A medida que voy cayendo, me voy acelerando. Y puedo encontrar cuál es mi valor de velocidad en función de la aceleración de la gravedad, que nosotros le conocemos es 9,8 metros por segundo. Entonces yo puedo hacer bastantes cálculos con respecto a eso. Sé que voy a ir avanzando 9,8 el doble de mis segundos en la cual yo estoy cayendo. Entonces puedo encontrar la velocidad final a la cual caigo. En el caso de tiro vertical, yo necesito aplicar una fuerza, vamos a poner una pelota, para tirarla para arriba, con mi mano, con mi pie o lo que sea. Cuando apenas sale la pelota del movimiento, sale a la velocidad máxima. Claro. Mi velocidad inicial es la velocidad máxima. Y cuando digo velocidad máxima, es lo máximo que va a salir, que es apenas sale la pelota del pie disparada. Y a medida que voy avanzando, la fuerza de la gravedad tiende a ser de manera uniformemente variada un proceso de desaceleración. ¿Por qué? Porque el mismo peso del cuerpo tiende a que vayamos desacelerando de manera uniformemente variada. Va a llegar a un punto, podemos encontrar la altura máxima en función de a la velocidad que inició y el peso. Entonces encontramos dos ecuaciones que están muy buenas, o por lo menos las podemos entender, que tienen que ver con respecto a la velocidad, y nosotros podemos encontrar, ¿sí? Ya sea para tiro, caída libre o para tiro vertical, ¿sí? Distintas variables, y en vez de usar el valor de aceleración, directamente usamos el valor de g, que es igual a la aceleración, que va a ser 9,8 metros por segundo. Y así también puedo encontrar mi desplazamiento en función de la componente desplazamiento inicial, la componente del desplazamiento en función del tiempo
y la componente de desplazamiento en función de la aceleración. O sea, las tres condiciones completas para poder encontrar. Así yo puedo hacer un montón de cálculos matemáticos en distintos tipos de ejercicios. Y la verdad que está lindo entenderlo desde ese lugar porque uno puede experimentar y decir, bueno, no sé, voy a patear una pelota con una fuerza de tanto, quiero saber a qué altura llega y realmente si las condiciones externas nosotros las consideramos nulas, bajas o lo que sea, ese es el concepto de movimiento. Así que bueno, creo que acá tengo, fíjense lo que veníamos diciéndole hasta recién. Si hago un vertical hacia arriba, ¿sí? La velocidad inicial es negativa, perdón, la velocidad inicial, eh, ¿qué dice acá? Lanzamiento vertical hacia abajo, perdón. Es cuando estoy tirando desde arriba hacia abajo, ¿sí? En función de la velocidad. Acá tengo una caída libre, ¿sí? La velocidad inicial, ¿sí? Es cero y obtengo una velocidad final. Y en el caso de un lanzamiento vertical hacia arriba, la velocidad inicial es mucho mayor que cero y mi velocidad final es la que yo voy a encontrar en función del desplazamiento donde yo quiera calcular. Y puedo encontrar distintos valores de velocidades y distintos valores de tiempo simplemente sabiendo g, ¿sí? Y simplemente sabiendo la velocidad. Entonces está bueno entender un poquito, o por lo menos verlo. Si quieren, en la clase que viene vemos algunos ejercicios para que podamos comprender un poco la dinámica de movimiento rectilíneo uniforme y caída libre y tiro vertical, ¿sí? No voy a entrar tanto en detalle de ejercicios y darle una guía de ejercicios, sino que vamos a ver 4 o 5 ejercicios modelos para que ustedes lo puedan entender cómo resolver algunos problemas. ¿Les Bueno, parece? sí, sí. Perfecto. Bueno, dudas. Con esto terminamos un poco de movimiento en una dimensión. Después nos va a tocar ver movimiento en 2 dimensiones, donde la complejizamos, o sea, le agregamos un poco más de complejidad a las ecuaciones, pero el movimiento en sí es lo mismo. Y después ya saltaríamos a temas. Dejaremos lo que es dinámica para empezar a ver física eléctrica más adelante. ¿Sí? Muy bueno, ¿Duda en Marco. duda en Muy bien, Marco. particular? La verdad que no. Bueno. No, Profe, ¿esto profe, cómo está lo va a No, no, evaluar? profe. La verdad que no. Gracias, profe. Bueno, me alegro. Profe, ¿cómo le Sí, va a evaluar a esto? no lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. Lo más probable es que haga algo como hicimos yo con ustedes tuve química, puede ser. ¿Les había dado química? No, con ustedes no. No sé si voy a hacer algún tipo cuestionario, formulario múltiple opción, donde se los mando y ustedes tienen un tiempo para responderlo, con algo de teórico y algo ahí práctico, medio así sobre el concepto. Y voy a ir por temas, o sea, haré 2 o 3 evaluaciones a lo largo del cuatrimestre. No sé. Vamos a ver, sí, no lo sé. Porque normalmente esto lo evaluamos. Digo, en una cátedra de física, esto lo evalúas con ejercicios resueltos, pero obviamente que nosotros no tenemos ni el tiempo, ni la comodidad, ni el espacio para que yo les dé a ustedes situaciones prácticas y ustedes las resuelvan. Tampoco sé cómo es las condiciones de cada uno de ustedes con respecto a otros espacios curriculares, matemática, análisis matemático, si ustedes están en condiciones o no. Entonces, la idea es mostrarles algunas situaciones, no complejizarlo y sí entender el concepto desde la física, desde el fundamento de la física para poder después dar algún ejemplo más puntualizado. Entonces, nada, veré algún ejercicio, pero que sea fácil como acabamos de ver acá. O sea, ir a una velocidad, cuánto es el espacio o qué tiempo tengo, donde el cálculo matemático no sea tan complejo, no sé si me entienden. Claro. Normalmente, vuelvo a repetirle, uno cuando resuelve esto intenta buscar distintas complejidades al movimiento para poder aplicar todos estos conceptos y entender el ejercicio. Por eso voy a armar una clase la semana que viene con 4 modelos de ejercicio
para que nosotros podamos ver cómo se resuelve. Yo se los voy a dar resuelto, obviamente, y vamos a tratar de resolverlo, o por lo menos lo resolvemos juntos, y vemos cómo es la resolución de distintas situaciones problemáticas. Para que ustedes lo puedan ver también, a ver cuál es la finalidad, porque yo lo digo de manera teórica, pero digo, lo tendremos que ver con un ejercicio para que ustedes también les termine de cerrar la idea, ¿sí? Claro, profe, eso es lo que estaría bueno que nos mande y nosotros vamos haciendo, como dijo recién, a mí me serviría. Sí, sí, yo lo que es guía de ejercicios le puedo pasar. Yo vieron que ahí en estática le pasé un montón de ejercicios. Los pueden hacer si se animan, no hay ningún inconveniente. Para esto también hay un montón, les paso si quieren unos 10, 15 ejercicios. Pero ¿Lo le voy a pasa todo en aula virtual o le lo- pasa a Mari y ella nos no, no, pasa? lo subo al aula virtual, pero vuelvo a repetir, no es un requisito principal para la evaluación o la acreditación de este espacio. Eso es lo que quiero yo transmitirle a todos ustedes. No lo voy a utilizar como una herramienta para que ustedes aprueben este espacio curricular, la resolución de ejercicio. Lo vamos a ver, No, sí, vamos a tratar está de... bien, pero yo para saberlo o para si me falta algo para pulirme ahí. Bien, perfecto. Sí, sí, quédate tranquila, lo subo ahora antes de la clase que viene o para la clase que viene subo una guía de ejercicios y ya la tienen ahí. Bien. Muchas gracias, profe. Listo, chicos. Bueno, buen martes. Dale, Chao, igual, Marco, Marco, gracias. Profe, igual, que igual. tenga buena Nos vemos. semana. Hasta Muy bueno. luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, gente. Chao, profe, gracias. Chau a todos, amigos. Nos vemos. Chao, Francisco.